Nos adentramos en uno de los terrenos que más posibilidades nos va a dar a la hora de afrontar nuestros productos interactivos, porque estoy hablando de la interactividad, precisamente, de cómo Unity recoge las acciones que hace el usuario y las interpreta y actúa en consecuencia. Obviamente es uno de los parámetros básicos a la hora de hacer un producto interactivo, porque si no, no sería interactivo. Lo primero que voy a hacer es crear un empty object. En este caso no voy a crear objetos 3D hasta que más adelante veamos cómo moverlos o desplazarlos mediante interacción, pero ahora lo que me interesa es mandar a consola, que la voy a limpiar por cierto, mandar a consola mensajes que me digan que efectivamente están recogiendo esa interacción del usuario. Así que por eso voy a crear un objeto vacío y a él le voy a asociar un script. Le voy a llamar interactivity, por ejemplo, para indicar lo que es. Y ahora, y al abrirlo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que toda la función de comienzo no me interesa. ¿Por qué? Porque obviamente no tengo tanto interés en saber qué está pulsando, qué tecla está pulsando el usuario cuando se lanza el script, sino que qué va a pulsar o qué va a hacer durante la ejecución del videojuego. Por eso no, donde me voy a mover principalmente es en la función de update, que va a estar en todo momento comprobando si algo se está ejecutando. Bien, lo que tenemos que saber es que todo lo que tenga que ver con entradas desde algún dispositivo de input, pues lo maneja el método input, como no podía ser de otra forma. Y es un buen momento para recordar que no está de más nunca ir a la página de referencia de Unity, donde están todos los métodos reflejados, y no solo eso, sino también sus propiedades y sus métodos públicos. Es decir, que aquí tenéis todo lo que vamos a ver, bueno, y por supuesto más. En fin, que si tenemos dudas podemos ir a la página de Unity y resolverlas. Pero vamos a ver las funciones básicas que encontramos en el método input. Por ejemplo, una de las más básicas es detectar si se está pulsando alguna tecla del teclado. Bien, es el getKeyDown y ahí le tenemos que pasar el código de una tecla. El código de las teclas lo podemos obtener a través del keycode, que tiene a su vez un montón de atributos, y como podéis ver, pues nos aparecerán aquí cientos de teclas disponibles. Entonces, si las escribimos, pues por ejemplo esta se corresponde con la barra espaciadora. Lo que hace esto realmente es devolver true, porque es una booleana, si se está pulsando, y si no se pulsa, un false, con una peculiaridad que la vamos a descubrir ahora mismo. Así que si yo le pregunto en un if y le paso esta sentencia, todo eso, lo que estoy haciendo es comprobar en cada fotograma, recordad que estamos en el update, en cada fotograma le estoy preguntando si están pulsando esta tecla. Vamos a comprobarlo. Esto es la barra espaciadora. Vamos a comprobarlo. Y de hecho me voy a sacar aquí un tecladito para que veáis. Lanzo el juego y como podemos ver en la consola no hay nada. Pero si yo pulso la barra espaciadora, ahí aparece. Se está pulsando la barra espaciadora. Pero quiero que quede que nos fijemos en algo. Si dejo la barra espaciadora pulsada, solo aparece una vez. Si la levanto y la vuelvo a pulsar, vuelve otra vez a aparecer. ¿Por qué? Porque esa es una de las características del getKeyDown, que lanza true si detecta que se ha pulsado esa tecla, pero no vuelve a ponerse en false hasta que levanto el dedo de la barra espaciadora, con lo cual lanza una vez un true y hasta que no lo vuelva a pulsar no vuelve a lanzarse, ¿vale? Luego veremos que esto sirve pues para hacer, por ejemplo, disparos. Pero ¿qué pasa si queremos un autodisparo que si la pongo la aprieto, dejo apretada y se esté ahí detectando constantemente? Pues esa es otra función que veremos más adelante. Ahora mismo me interesa más que entendamos que igual que existe el getKeyDown, pues existe, por ejemplo, el getMouseButtonDown, que es exactamente lo mismo, solo que refiriéndose al ratón. Y fijaros que aquí me está pidiendo un número entero.
¿Por qué? Porque aquí lo que me está pidiendo es un 0 para el botón izquierdo, un 1 para el botón derecho, un 2. Vamos a comprobarlo. Le voy a preguntar si se pulsa el botón 1 del ratón, lance a consola, se está haciendo left mouse click, es decir, que están dando al botón izquierdo del ratón. Bueno, perdón, que le he puesto el 1. No debemos olvidarnos que los programadores empiezan a contar en 0, así que el 0 es el teclado, el botón izquierdo del ratón. Lo voy a guardar, lo lanzo. Y ahora atentos porque si le hago clic fuera de la ventana, me estoy saliendo del juego y por lo tanto no lo detectará. Tengo que hacer clic pero dentro de la ventana de juego para que me detecte ese clic. Y ahí está. Y pasa exactamente igual que con la barra espaciadora. Solo lo detecta una vez hasta que lo levanto y lo vuelvo a pulsar. Ya que estamos, igual que tenemos Get Mouse Button Down y demás, pues también incluso tenemos otra opción que es el Get Button Down. Y aquí, ¿qué me está pidiendo? Como podemos ver, un string. Es decir, no un código ni un número entero, sino una cadena. Aquí se refiere a un nombre. Por ejemplo, aquí le voy a escribir Fire1 y le voy a decir que mande a consola print se ha disparado. Voy a lanzar el juego. Pues bien, y le estoy dando a un botón de mi joystick. Y como podemos ver, se está detectando en la consola. Bien. Y ahora viene la pregunta, ¿y dónde le he dicho yo que este código, esta palabra, se refiere a ese botón? Pues vamos a una de las ventanas que tenemos que conocer si queremos manejar la interactividad, que tenemos en Edit, Project Settings, y aquí tenemos la opción de Input Manager, donde configuramos todas las opciones que hay o todas las posibilidades de entrada que hay a la hora de pulsar. Lo que tenemos que entender es que la primera de las opciones que hemos dado, que le hemos dicho un código de tecla, son códigos que ya están vinculados dentro de Unity. Pero eso no es muy práctico, porque imaginaros que queremos que una misma acción, por ejemplo un disparo, esté asociado a varias teclas. En ese caso, y además no quiero llamarlo por un código, sino que quiero llamarlo a través de una palabra que me sea mucho más fácil, digamos, identificarlo. Para eso existe el Input Manager, donde podemos crear tantos palabras o tantos códigos de entrada mediante cadenas de texto que luego vincularemos con entradas ya muy propias del sistema y que están ya relacionadas con los códigos. Vamos a verlo en la ventana. Por ejemplo, fijaros que el Fire1, que ya viene por defecto, pero podemos crear más, porque yo le puedo dar con el botón derecho, duplicarlo y cambiarle el nombre y decirle que esto es fuego. ¿Vale? Entonces, bueno, que sepáis que podemos crear aquí más elementos aparte de los que hay. Pero el caso es que este Fire1 se corresponde con el nombre que yo le he dado aquí. Y que aquí le dicen Negative Button y Positive Button. ¿Qué significa? El negativo y el positivo lo entenderemos mucho mejor cuando veamos los ejes, en el que decimos que uno es para hacia un lado y otro es para el otro. En cualquier caso, le voy a decir que cuando yo pulse el joystick button 16, se ejecuta. ¿Y cuál es el joystick button 16? Pues bueno, en fin. Pues bien, existe mucha documentación en internet al respecto, donde podemos encontrar pues códigos que existen tanto para los controladores en PC como en Mac, y donde yo puedo ver que efectivamente el botón que acabo de pulsar, que es el A, se corresponde con el joystick button 16. Esto porque es mi Mac, pero si lo hacemos en PC, el botón A se corresponderá con el joystick button 0. Entonces, si ponemos ese código, él automáticamente detectará qué entrada de es. En fin, pero bueno.
Y si quiero incluso decirle que otro botón también dispare, por ejemplo, el mouse, le voy a decir el mouse 1, que se corresponde con el botón derecho, pues lo vamos a comprobar. Cierro. Y si lanzo la partida, pues tendré asociado el disparo no solo al botón del gamepad, sino también, ahí está, le estoy dando al botón derecho de mi ratón. Muy bien, pues ya empezamos a ver todas las posibilidades que tiene esto, pero tenemos la limitación que hemos visto antes, que es que me detecta cuando lo pulso, se pone en true y no se vuelve a poner en false hasta que lo libero. Pero ¿y si quiero que me esté detectando constantemente su pulsación? Pues para eso existe otra variante que es el getKey. Lo vamos a ver. Voy a borrar todos estos. Y le voy a decir que si se está dando la situación de getKey, ¿veis? Y pasándole el nombre de alguna tecla, aquí he de decir que no podemos llamar a los nombres creados en el Input Manager, igual que hacíamos con el getKeyDown o como haremos con el getAxis. Pero bueno, eso también es verdad que Unity está modificando todo su paquete de entradas y este lo está, bueno, ya dejando atrás. Pero bueno, voy a decirle que si está apretando la tecla Space, que esta sí que me la reconoce como una cadena de texto, le voy a decir que detecte que se está disparando. Si lanzo mi juego, efectivamente veremos que si yo pulso la barra espaciadora, no lo detecta una vez. De hecho, si nos fijamos ahí, veremos que está cada fotograma detectando que se está disparando. Es decir, que podría lanzar una bala por cada fotograma que pasa. Y en cuanto levanto, pues lógicamente deja de contar. 769 disparos ha detectado. Bien, esa es la potencia de la función getKey frente a la de getCountDown o getMouseButtonDown, en fin. Buscamos en internet y ahí encontramos todos los códigos de las teclas que tenemos. De hecho, la página de referencia de hecho, si vamos a la página de Unity con el método keycode, pues ahí nos aparecerán pues todas las que reconoce. Y por ejemplo, esta que acabo de dar yo, pues es una muy estándar, que es la de la barra espaciadora, que ahí la tenemos. Y ahora vamos a una de las funciones más útiles y que, si entendemos, nos dará mucha versatilidad, que es la de getAxis. Bien, para entendernos, el getAxis, y aquí nos pide un nombre de ese eje, y este sí que lo podemos configurar luego en el Input Manager, pero bueno, ya vienen algunos configurados por defecto, por ejemplo el vertical o el horizontal. Si nos vamos a nuestro Unity, veremos que ya hay algunos configurados, horizontal, vertical, y que están ya configurados para ser detectados por bien un joystick o por el ratón o por el eje X, en este caso pues de las teclas. ¿Y qué hace esto? Pues devuelve un número entre -1 y 1 con todos los decimales entre medio, es decir, devuelve un float. Lo vamos a comprobar. Le voy a decir directamente, nada, sin más. Le digo que me muestre con un print el valor del getAxis vertical. Así que si lanzo el juego, veremos que aquí me aparece un 0, porque mientras yo no toque nada, vemos, me está diciendo que 0. El eje vertical si le doy a los cursores, vemos que pasa de 0 a 1, si le doy el cursor hacia arriba, pasa de 0 a -1, si le doy hacia abajo, o incluso con mi gamepad, si empiezo a mover el joystick hacia arriba o hacia abajo, efectivamente va pasando de 0 a -1. Bien, pensemos que en todas las posibilidades que nos ofrece esto, realmente lo que les estamos diciendo es que detecte entre un valor de -1 y 1 pasando por 0, cómo me estoy desplazando en un eje. Y ese eje lo puedo asociar pues a teclas. De hecho, también está asociado el eje vertical a las teclas W y S, el eje horizontal a las teclas A y D. Pero si eso yo
ese valor lo multiplico con un valor de desplazamiento, pues ya tengo un objeto moviéndose. Lo vamos a comprobar y veremos lo fácil que es. Si yo ahora sí, le voy a añadir un objeto, por ejemplo un cubo, este. Por cierto, voy a hacer una cosa. Voy a alinear la cámara con este objeto. ¿Vale? Ahí tengo la cámara moviendo. Y perdonadme que vaya a hacer una pequeña trampa, que no es tal, pero realmente es hacer que la cámara en todo momento siga mi objeto. Voy a asociarle este script a mi cámara. Lo voy a abrir y fijaros lo fácil que es. No es tan fácil, pero si lo que quiero es que un objeto en todo momento esté apuntando hacia otro objeto, pues es tan fácil como crearle una variable de tipo transform lo voy a llamar pointAt, por ejemplo, y decirle en este caso a la cámara, porque estoy asociado a la cámara, que to transform, y veremos que tiene un método llamado lookat, donde le tenemos que decir qué variable tipo transform a la que tiene que mirar. Obviamente, ¿cuál va a ser? Me voy a ir a mi Unity, me voy a mi cámara y aquí tengo la variable y voy a arrastrarle ahí, por supuesto, el cubo. Nada, este pequeño truquillo que lo veremos más adelante es sencillamente para que la cámara ahora mismo esté en todo momento mirando al cubo y así, bueno, lo pueda mover libremente sin que me desaparezca de la pantalla. Vamos con el script del cubo. Veamos lo fácil que es. Si yo a este cubo ya hemos visto que esto me devuelve un número entre 0 y 1 con el eje vertical. Pues bien, si yo le digo a mi cubo que, utilizando el translate que hemos visto antes, que es un submétodo dentro del método transform, y que me está pidiendo un vector 3, pero es que el vector 3 lo podemos incluso declarar nosotros mismos con una de las funciones muy cómodas que tiene, que es, por ejemplo, que se mueva arriba. Pero, y aquí viene lo interesante, y si yo le digo, lo voy a hacer en varias líneas para que quede más claro, y si yo quiero una nueva variable de tipo float, cuyo valor, bueno, que el nombre sea desplazamiento en X, bueno, en este caso en Y, lo voy a hacer en minúscula, seamos buenos, y su valor es lo que me está devolviendo el getAxis, es decir, un número entre menos 1 y 1. Y si yo a este vector 3 lo multiplico por ese valor, recordemos que los vectores se pueden hacer cálculos con ellos, entre ellos multiplicar por un número. ¿Qué significa? Que si lo multiplico por 0, es decir, no toco nada, no se moverá. Pero en el momento en el que yo empiece a desplazar el objeto, a desplazar el eje, pues el objeto también se empezará a mover en ese sentido. Muy importante, siempre que trabajemos con algo que se desplace, tenemos que también multiplicarlo por time delta time. Ahí lo tenemos. Añado este script a mi cubo y ahora mismo, si hay suerte, veremos que el cubo, efectivamente, lo muevo con mis cursores. ¿Vale? Y si traigo aquí mi teclado, veremos que con los cursores arriba y abajo, que son el eje vertical, se desplazan. Pero es que también con la V y con la S. No está de más aplicarle una velocidad, como ya vimos en un vídeo anterior. No nos cuesta mucho, porque aquí le decimos que nos cree una variable serializada de tipo float que se llame speed, cuyo valor va a ser de momento 5F, para indicarle que es un float.
y a este desplazamiento pues lo vamos a multiplicar directamente por la variable speed. Así podemos controlar la velocidad a la que se desplaza. Bien, antes de seguir, ¿dónde él determina que este eje vertical se corresponde con las teclas que hemos visto? Con la W, la S, con los cursores o incluso con el joystick. Pues de nuevo en el Input Manager. Si nos vamos aquí a el eje vertical, nos encontramos con que efectivamente está asociado a el negativo a la tecla down, es decir, que ahí es hacia el eje negativo, hacia -1, el positivo a la tecla up, también las teclas S y W y también a el eje X del joystick. De hecho, ya que estamos, pues no nos cuesta nada decirle, muy bien, pues igual que tenemos un desplazamiento en Y, podemos tener un desplazamiento en X que es igual a lo que me devuelve el getAxis, pero en este caso en horizontal. Insisto que este nombre tiene que estar declarado en el Input Manager. Y voy a aplicarle la misma velocidad. Podemos aplicarle velocidades distintas si creamos dos variables distintas. Y aquí le voy a decir a mi cubo que se haga una traslación, se desplace, ¿hacia dónde? Hacia un vector 3, pero en este caso no el up, sino el, por ejemplo, left. Por supuesto, por lo que me devuelva el eje por la velocidad. Veo que aquí hay un error, lo voy a corregir ahora mismo. Por el time, delta time. Y aquí hay un error, que lo corrijo ahora mismo. Y ahí que había cerrado el paréntesis sin querer. Vale, pues ahora me voy a mi Unity y con estas líneas de código tan sencillas, si ahora mismo lanzo el juego, pongo aquí el teclado y de hecho si selecciono el cubo para que veamos sus coordenadas, veremos que si uso los cursores, selecciono la ventana de juego, si uso los cursores vemos que los cursores izquierda-derecha, al igual que A y D, desplazan el cubo en X. Si uso la W y la S, lo desplazo arriba y abajo, igual que los cursores arriba y abajo. Pero es que incluso el gamepad me permite, como buen joystick, desplazarme en los dos ejes. Por supuesto, no hace falta que diga que en cualquier momento podemos recuperar los valores en los que estoy, es decir, la posición en X, la posición en Y, y poner condicionales para restringir movimientos, para decirle, si en algún momento la posición en Y pasa de cierto valor, pues no dejar de aplicar esta traslación, ¿vale? Así que bueno, con esto creo que ya, pues casi entre la creación de prefabs y la interacción, pues ya solo nos queda ver las colisiones para poder hacer un juego pues bastante digno. Pero eso, de nuevo, para otro capítulo.